SER Podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a SER Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues una semana más, un placer estar contigo. El personaje de hoy, lo comentábamos ahora a micrófono cerrado, Catalina la Grande. ¿Debió de haber alguna Catalina pequeña? Bueno, pues no sabemos el tamaño, pero por lo menos hubo una Catalina primera. Por Sí, ello, ¿no? esta es Catalina II, la Grande. Y luego diremos por qué la consideraron la Grande, porque fue uno de los momentos más estables que tuvo Rusia en el siglo XVIII, donde pasaron muchísimos zares y muchísimas zarinas por el poder. Además, lo comentaba yo en la introducción, la historiografía, quizás por la importancia de este personaje como mujer, ha vertido sobre ella, pues, no voy a decir que falacias, ¿no? Porque todos esos aspectos sexuales y eróticos que también eran protagonizados por los hombres, de ellos no se dice nada. En cambio, cuando una mujer, pues, intenta ser un poco más liberal en su sexualidad, la atacan por ese camino, que me parece absurdo, ¿no? Bueno, a ver, siempre que alguien gobierna un país, en este caso Rusia, sea hombre o mujer, le atacan por todos los sitios. Lo que pasa es que si además eres mujer, pues tienes como otros flancos por donde atacar. Es verdad que ella también fue bastante promiscua en sus relaciones sexuales. También es verdad que tuvo un marido impotente y además bastante idiota. Entonces, bueno, pues había que buscar satisfacciones por otras vías. Pero es cierto que eso lo utilizaron para atacarla, tanto en vida de ella como posteriormente, ¿no? Sobre todo ya en la época bolchevique, pues se dijeron auténticas aberraciones de ella y en concreto de su vida sexual. Luego se sabe que todo fue mentira, pero bueno, evidentemente el machismo estaba imperando en aquella época, no solo en Rusia, en Gran Bretaña, en todos los Francia sitios. y en España, o sea que era algo muy normal, pero sin embargo ella, a pesar de todo, y ahora veremos un poco sus grandes méritos, pues se mantuvo en el poder 34 años. Que no es poco, en Que un no es mundo gobernado por hombres y haciendo verdaderas maravillas, como vamos a contar en los próximos minutos, siempre con esa idea de verlo en el contexto del siglo XVIII, ¿eh? O sea, no nos tenemos que olvidar de la época en la que estamos. Recordemos que ella nació en 1729 y falleció en 1796, subió al trono en la década de 1760, pero bueno, marcó un poco el devenir de la historia de Rusia. Como siempre, Jesús, ¿cuál es la fecha que nos propones en esta semana para viajar contigo en el cronovisor? La fecha es el 27 de febrero de 1774. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, la mujer que tenemos delante de nosotros aquí sumidos un poco en la oscuridad para que no nos vea, es Catalina la Grande, ¿no? Y está haciendo una de las cosas que más le gustaba y con la que ha pasado a la historia, quizás por sus cartas y la documentación manuscrita por ella. Sí, bueno, ella fue una gran escritora. Luego comentaremos también esa faceta. Hay mucha gente que desconoce que ella escribió muchísimo. No solo esta correspondencia, muchas cartas a muchos personajes ilustres de la época, no solo rusos, sino también franceses. Y bueno, además escribió un diario íntimo, unas memorias, proverbios, escribió muchísimas cosas. Pero en este caso, bueno, pues la estamos pillando en su palacio, en el Palacio de Invierno, en San Petersburgo, como no, en su escritorio y escribiendo una carta. ¿A quién? Habría que preguntarse, ¿no? Uh-huh. No me quiero acercar tanto porque claro, nos puede ver, ¿no? Y no queremos romper la intimidad, ¿no? Ni romper el destino de la historia, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues la carta no va dirigida a su marido, a Pedro III, va dirigida a uno de sus amantes. Entonces podríamos decir, bueno, ¿cuál de todos? Se contabilizan 21, además reconocidos por ella, ¿no? Dentro de sus memorias no tenía ningún recato en decir con quién se había acostado y lo que había hecho. Pero en este caso es un amante muy especial, un amante que influyó muchísimo en la política rusa de aquella época, influyó muchísimo a nivel sentimental en ella y en ciertas conquistas que supuso la expansión territorial. Por ejemplo, la península de Crimea se debió a este personaje. Estamos hablando de Grigori Potenkin. Grigori Potenkin, a más de un oyente le dirá Potenkin, el acorazado, me suena de un acorazado, ¿no? Y de una película, sí. de una película de 1924, de 1925, de Sergei Eisenstein, que tiene que ver con un motín que ocurrió en este acorazado Potenkin, pues unos cuantos años antes. Evidentemente el nombre se lo pusieron porque el personaje fue muy famoso, no porque fuera amante de Catalina la Grande, sino porque fue un general, fue un príncipe, bueno, tuvo todo tipo de títulos, te puedes imaginar,
por la gestión que él hizo. Y bueno, pues estaba enamorado hasta las trancas, Catalina la Grande. Y en este momento, en una de las cartas que la hemos pillado podemos incluso, si nos acercamos un poquito, leer el encabezamiento, y eso nos indica mucho el fervor que le tuvo, bueno, hasta el punto que Potemkin vivía dentro del mismo Palacio de Invierno de San Petersburgo, pero unos pisos más abajo, o sea, que se veían frecuentemente y no había ningún disimulo. Había movimiento en la escalera, ¿no? Del palacio para arriba y para abajo. En todas las estancias. Bueno, lo que... A ver, traduce del ruso, por favor. Bueno, ya sabes que mi curso acelerado de ruso pues me permite traducir esta carta, que empieza así. Mi querido amigo, te amo mucho. Además, esto lo ha puesto en mayúsculas, ¿eh? Eres tan guapo, tan inteligente, jovial y divertido. Cuando estoy contigo, no me importa el mundo. Nunca he estado tan feliz. Este es el inicio, no seguimos leyendo porque, en fin, hay otras cosas que vamos a preservar la intimidad. ¿Qué indica esto? Evidentemente, no se llegaron a casar, pero funcionaban como un matrimonio. De hecho, a veces, entre ellos, se decían querida esposa, querido marido, o sea, que no había, ya te digo, ningún disimulo, y era vox populi dentro del palacio y de la corte. ¿En esta época ella seguía casada con Pedro? Sí, efectivamente, bueno, seguía. Pedro en este momento tiene una historia muy curiosa porque él ya era viuda porque Pedro, contamos un poco la historia. Es cierto que en este momento conviene un poco decir cómo estuvo casada, cómo al final el marido muere de una manera sospechosa. Sabemos que muere en parte por el anterior amante a Potemkin, que era el conde Orlov. Y aquí evidentemente ya lo que hace es guardarle el luto de la forma que yo lo guardaba el luto, es decir, pues llevando a la cama a toda aquella persona que interesaba. Cuento un poco para entender qué papel pintaba aquí Potemkin. Ella se casa con Pedro III, que era el zar de Rusia, luego a través de una serie de conspiraciones, era un matrimonio de conveniencia. No llegan a reinar porque en ese momento está Isabel I, de la emperatriz de Rusia. Cuando muere ella, en 1762, es cuando accede al poder Pedro III. Y cuando accede al poder, que es en el mismo año en que muere la emperatriz Isabel, solo está unos 6 meses gobernando, es decir, de enero hasta julio de este año, de 1762. Ahí se produce un golpe de Estado propiciado por la misma esposa, ¿no? En este caso por Catalina la Grande. A los pocos días, qué casualidad, Pedro III muere. Es decir, que estamos hablando de que en ese momento Pedro III desaparece de la historia. Ella tiene distintos amantes a partir de aquel momento, entre ellos, por supuesto, el príncipe Orlov. Y más adelante estaríamos hablando de Potemkin. ¿Qué quiere decir? Que en este momento, evidentemente, ya había tenido un hijo, que era Pablo, supuestamente, con su marido. Digo supuestamente porque ella luego reconoce en las memorias que no es de Pedro III, sino que era de uno de sus amantes de la época de aquel momento. Y no sabía cuál era. Claro. En esta relación que tiene con Grigori Potemkin, también tiene un hijo, en este caso una hija, que nace en 1775, un año después de asistir a este cronovisor donde está escribiendo esta carta, que se sabe que es de Potemkin, que se llama Elizabeth Grigorevna Tenkina, y te puedes imaginar, Nacho, que nunca fue reconocida, porque evidentemente era un amor secreto entre comillas, era un fruto prohibido de esa relación, pero es que lo mismo pasó con su hijo Pablo, que se sabe que fue de una relación con el chamberlain Sergei Saltykov, lo mismo pasó con su hija Ana Petrovna, y lo mismo pasó con su otro hijo Alexei, que fue su padre, ni más ni menos que Grigori Orlov. Es decir, que tuvo varios hijos, tuvo varios abortos también, pero siempre la presencia de su marido fallecido estuvo de alguna forma flotando en el ambiente, flotando en el palacio, porque la muerte que él tuvo fue una muerte bastante accidentada y se sabe que fue asesinado, más bien estrangulado. Poco después de iniciar su romance con Saltykov, Catalina se buscó un nuevo amante, su propio marido. Después de 7 años, Pedro y Catalina consumaron finalmente su matrimonio. Aunque quizás fuese del dominio público en la corte que Catalina tenía un amante, se creó un engaño para demostrar su castidad. Las alcahuetas le proporcionaron a la emperatriz Isabel las pruebas del tardío lecho nupcial, para que Catalina pudiese hacer pasar cualquier hijo que hubiera engendrado como el heredero legítimo de Pedro. En otoño, el plan de Catalina estaba a punto de tener éxito.
Al fin, la gran duquesa estaba embarazada. Discretamente, la corte se preguntaba si el padre era en realidad su marido, Pedro, o su amante, Sergei Saltykov. Catalina nunca confesaría su secreto. Escuchábamos un fragmento de un documental de Canal Historia titulado precisamente Catalina la Grande, ¿no? En donde Jesús Callejo nos hablaban precisamente de esos inicios un tanto dubitativos, ¿no? De los embarazos de nuestra protagonista, de Catalina la Grande, y lo que tardó en tener esa primera descendencia, ese primer retoño, en un ambiente en el que precisamente lo que se buscaba era eso, ¿no? En los estratos más inferiores de la sociedad se buscaba tener hijos para mantener un poco, ¿no?, a la familia, cuantas más manos pues trabajando, pues más recursos, ¿no?, para la familia. Y en los estratos más altos de la sociedad lo que se buscaba era un heredero, ¿no?, el primer heredero, ¿no? Sí, no, había que preservar la dinastía. Esto era algo muy normal en todas las monarquías europeas. Si tú no tenías descendencia, pues tenías todas las posibilidades, que fueran los Austrias, los Romanov o los que quieras, pues se extinguiera, ¿no? En este caso, si se quería que se mantuviera la descendencia. ¿Qué ocurre? Pues evidentemente que el marido que le asignan a Catalina, tú lo decías en la introducción, ella no era rusa ni tampoco se llamaba Catalina, era Sofía Federica Augusta, era una princesa austriaca de segunda o tercera categoría que al final, por las intrigas de esa gran emperatriz Isabel I de Rusia, pues consigue que se case con su sobrino, que era Pedro III, porque la propia emperatriz Isabel no tuvo descendencia, ya quería que hubiera alguien ahí que siguiera ese linaje, esa dinastía. Y bueno, las papeletas le cayeron a esta jovencilla, porque cuando se casa ya tiene 15 años, que luego con el tiempo se tiene que cambiar de nombre, tiene que cambiar de religión. Ella era luterana, se tiene que cambiar a la religión que era cristiana ortodoxa, y tantas cosas. Bueno, pues evidentemente era un matrimonio que estaba abocado al fracaso, porque de hecho, como eran muy jovencillos los dos, durante los 7 primeros años, pues no tuvieron relaciones carnales. Cuando al final las tienen... Estamos jugando al parchís. Bueno, tiene ya 2 abortos, pero se sabe que él parece sí, ¿no? A él le gustaba mucho jugar, no solo con el parchís, sino a los soldaditos de plomo. Le interesaban más los jueguecitos infantiles, hasta el punto de que Pedro III se granjea muchos enemigos porque no sabe gobernar, no sabe gobernar, cuando todavía está un poco en la sombra de Isabel I, pero cuando llega al poder no le dura nada el poder, ya te digo, en el momento que muere Isabel I, él asciende al trono, junto con ella, ¿no?, como consorte, pero a los 6 meses se granjean tantos enemigos. Hombre, todo el mundo sabía que era un déspota, que era un ignorante, que era un alcohólico, que además era muy infantiloide, que era un germanófilo, con lo cual no gustaba nada, ¿no? Encima, que alguien accediera al trono de Rusia teniendo muchas simpatías por Prusia. No gustaba nada. Era bastante inseguro, era muy insensato y, por supuesto, muy arrogante. Bueno, todo eso obligó, por ejemplo, a cortarse las barbas los sacerdotes, ¿no?, los popes de la religión cristiana ortodoxa. En fin, generó una serie de revueltas innecesarias que no servían para nada. Claro, Catalina se da cuenta de esto. Dice, bueno, ¿yo qué hago con este botarate de marido? Al final, ella misma da un golpe de estado, ayudado por el príncipe Orlov, y sospechosamente unos días después el marido muere, según dice, de unas hemorroides. Ya ves tú qué versión más tonta llegaron a dar en el momento, ¿no? Muere evidentemente porque fue estrangulado y se lo quitaron de en medio. Desde ese momento ya Catalina tiene el acceso libre para reinar en Rusia, lo cual era muy complicado porque te puedes imaginar que la nobleza también estaba bastante en contra. Estamos hablando de una princesa que no era rusa, que llega allí de la forma que llega, con una conspiración interna. Pero aún así se mantuvo firme, supo dominar y controlar las rebeliones internas, sobre todo triunfó mucho en lo que era la expansión territorial, consiguiendo, pues bueno, parte de Polonia, porque Polonia entonces, igual que pasó con la Segunda Guerra Mundial, se la dividieron en varios estados, pero bueno, consiguió Lituania, consiguió la península de Crimea, consiguió expandirse. Y además, lo más importante también, dentro de los logros de Catalina la Grande, es que ilustró una Rusia bastante decadente en aquella época. Estamos hablando del siglo XVIII, a pesar de que es el siglo de las luces, pero en Rusia, no lo olvidemos, eran zares, eran monarcas absolutistas. Ella, precisamente por esa influencia francesa que tenía, por esas cartas que escribía, por ejemplo, a Voltaire, a Diderot,
ella financia mucho lo que es la enciclopedia francesa, la enciclopedia de D'Alembert, de Diderot. Ella tiene una biblioteca amplísima, tiene 44.000 ejemplares, ni más ni menos. Eso es muy curioso, ¿no? Porque nos está hablando de ese aspecto más sofisticado, cultural de Catalina la Grande, lejos de esa frivolidad, ¿no?, con la que se le ha conocido, ¿no?, a través de sus cartas, con ese toque un poco más subido de tono, demostrando el movimiento que había en la escalera, ¿no?, en ese palacio de San Petersburgo, en ese palacio de invierno, y precisamente el apego que tenía ella a estos autores franceses era mucho mayor que el de otros, me atreveré a decir, monarcas, incluso filósofos y personajes ilustrados del momento, ¿no? Ella era ¿cómo era considerada en la época por Voltaire y todos estos adalides también de la cultura europea? Hombre, si lees las cartas de Voltaire que dirige a Catalina la Grande, son cartas de elogio, porque él sabe que es una especie de ventana abierta a las nuevas ideas ilustradas, a las nuevas ideas renovadoras dentro del mundo de la cultura. De hecho, ella en su corte es un poco como, salvando las distancias, como hizo Leonor de Aquitania en la Edad Media, ¿no? O sea, se lleva a todo tipo de artistas, arquitectos. Ella busca dentro de la arquitectura el neoclasicismo, que es lo que se llevaba. Se llevaba en Gran Bretaña, se llevaba en Francia, y luego ella lo importó a Rusia. Entonces, bueno, las cartas son muy elogiosas, evidentemente, porque había alguien, ¿no?, además con el gran poder que tenía Catalina la Grande, que hacía caso a todas estas ideas enciclopedistas de Francia. Entonces, de hecho, ella, muchas de las obras que escribía, las escribía en ruso, pero también las escribía en francés. Las representaba en francés. O sea, que impuso de alguna forma también el idioma francés, igual que la moda francesa. O sea, eso también renovó la moda. La moda la utilizó ya como un instrumento también de diplomacia, de tal manera que ella vestía muchas veces a la moda francesa. De hecho, cuando hacía revisión al ejército, ella iba en pantalones. O sea, ella se vestía de uniforme y se ponía también pantalones, lo cual eso llamaba mucho la atención, era muy carismática y gustaba al ejército que así fuera, que tuviera ese acercamiento. Sí, porque además la historia de Rusia siempre se ha caracterizado precisamente por, claro, geográficamente está en un lugar muy frío, al este de Europa, muy alejado de todas las corrientes de pensamiento. Es como un país con una historia, una tradición más conservadora, ¿no? Y sin embargo, es cierto que hay, pues, como grandes a los que hemos dedicado, ¿no?, cronovisores como Dostoyevsky, grandes autores, grandes literatos, grandes pensadores, pero son como pequeñas islas, ¿no?, dentro de un mar un mar de conservadurismo, que es lo que ha caracterizado a Rusia, ¿no? Y llevar Europa a Rusia en aquella época debió de ser para unos lo más fascinante, lo más snob, pero también para otros lo más criticable. Era criticable. A ver, no olvides, Nacho, que estamos hablando del despotismo ilustrado, que se llamaba. O sea, ella, desde luego, de demócrata no tenía nada, pero es verdad que abrió, ya te digo, esas puertas de su palacio a ideas bastante avanzadas, sobre todo a nivel arquitectónico y a nivel cultural, porque, bueno, pues ahí se codeó con lo mejorcillo de la época. Ella hizo que, por ejemplo, pues lo que ahora mismo es el Palacio del Hermitage, la gran colección de arte, pues lo financió y lo estableció ella, ¿no? Era una gran coleccionista de arte y de hecho ese Palacio del Hermitage, que está muy cerquita de San Petersburgo, pues lo que hizo era, bueno, pues rellenarlo de obras de los mejores pintores de aquel momento, ¿no? De Van Dyck, de Rembrandt, por supuesto de Murillo, como no, Murillo era muy apreciado en aquel momento también. Y lo que hace es que luego se amplía. Ese Palacio del Hermitage luego se amplía al pequeño Hermitage y al viejo Hermitage, porque no cabía en toda la colección de arte que ella iba trayendo, aparte de su colección personal, que eran más de 4.000 cuadros que ella tenía. Hay una colección de Egipto muy importante en este museo. Es que me he acordado ahora cuando lo has dicho, y quería mandar un beso muy grande y un abrazo muy grande a Katia, que nos escucha desde Moscú. Es una amiga rusa que nos escucha ahí con su familia. Ella es rusa y habla perfectamente español, y a mí me dio una sorpresa muy grande, ¿no? Porque creo que lo comenté una vez. Me mandó una vez a través de Facebook un vídeo que se había grabado con una de sus hijas en el Museo del Hermitage, explicándome la colección egipcia que había allí desde la entrada. Estaba todo absolutamente nevado, fue un invierno de hace 2 o 3 años. Pues un abrazo muy grande para Cata, que seguro que nos está escuchando ahora mismo, hablando de la historia
historia de su país, que cuando hicimos el de Dostoyevsky me mandó cómo se pronunciaba el nombre de Dostoyevsky en realidad, que era bastante más complicado y no me atrevo a repetirlo, ¿sí? A saber cómo se dirán en ruso todos estos nombres. Claro, bueno, claro. mira, uno de los amantes que tuvo Catalina la Grande fue Rimski-Korsakov, pero no el compositor, sino el abuelo del compositor. Entonces, bueno, prefiero un poco para que veas también esa parte musical de compositores que no era, evidentemente, Rimski-Korsakov, el gran compositor, no fue coetáneo de ella, pero bueno, pero sí tuvo algo que ver con su familia. Y ella, está claro, que imprimió un carácter a Rusia en aquel momento que, por una parte, ciertos nobles no les gustó nada porque, bueno, les privaba de algunos de sus derechos y sus privilegios, pero por otra parte el pueblo sí que la quería, porque veía que, bueno, que de alguna forma estaba cercana a esas inquietudes, hasta el punto de que ella abrió bastantes hospitales, colegios, ya creó el Instituto Salvoni para doncellas nobles, es decir, es el primer instituto que se crea para niñas, fíjate, doncellas nobles, es verdad que el pueblo llano no tenía derecho a ello, pero sí para ciertas mujeres que querían una cierta educación, y entonces, bueno, pues se abrió ese colegio que hasta ese momento, ese instituto no existía. Muchos orfanatos, por otra parte, había muchísimos niños por ahí de padre desconocido que necesitaba ser acogido y además que estuviera en unas condiciones dignas. Pues ella lo hizo. Renovó, por ejemplo, todo el articulado obsoleto del Código Civil y el Código Militar que tenía Rusia en aquel momento, que llevaba vigente durante un siglo y que por supuesto no lo aplicaba a nadie. De hecho, ella hace lo que es el nakaz es el nombre que recibe esta legislación rusa. ¿Y en qué se basa? Pues se basa precisamente en los principios de Montesquieu, en los de John Locke o en los de César Beccaria, que eran los juristas más importantes que había en aquel momento, precisamente en ideas avanzadas para eso, para que no hubiera indefensión al reo y para que tuviera una serie de seguridades jurídicas, cosa que hasta ese momento no lo había. Es decir, que utilizó muchísimas de sus estrategias, muchas de sus armas para eso, para modernizar el país, y efectivamente esos 34 años lo favorecieron. Catalina salió de la rebelión de Pugachev mucho más fuerte y mucho más consciente de lo que necesitaba hacer, no solo para asegurarse el control del país, sino también para mejorar un poco la nación. Catalina purgó todos los rastros de rebelión de su país. El nombre de Pugachev se convirtió en un sacrilegio. Incluso cambió el nombre del hogar del traidor y le puso Potemkinskaya, en honor a Potemkin, su compañero en el poder. Durante 21 años, la emperatriz abordó la delicada tarea de reformar su sociedad esclava. Reescribió las leyes rusas, construyó escuelas en cada rincón del país y continuó haciendo crecer su imperio. Cuando terminó, Rusia se expandía por Europa y Asia hasta América del Norte. Tuvo muchísimo éxito en cuanto a las conquistas militares y el expansionismo. Realmente convirtió a Rusia en la superpotencia de su época, una potencia imperial europea, de un modo en que ni siquiera lo había sido bajo el mandato de Pedro el Grande. Aun con todos sus logros, la imagen de Catalina se ha visto deslucida por siglos de calumnias lascivas. Como mujer de gran poder, era un blanco fácil. El mito de Catalina y su vida sexual es, de algún modo, una de las grandes injusticias de la historia. Esas indignantes mentiras sobre su sexualidad no son nada más que un intento de destruir la idea de que una mujer podía tener poder y ejercerlo con la confianza con la que ella lo hizo. Ese mito de su sexualidad, ¿no? Decía este nuevo corte del documental Catalina la Grande del canal Historia, que es lo que ha opacado, ¿no? Y ha cubierto con un velo denso la historia real de esta mujer extraordinaria en el siglo XVIII en Rusia. Jesús, lo comentabas antes, ¿no? No solamente esa expansión geográfica, política, imperial, ¿no? de Rusia, todos los avances desde el punto de vista de las escuelas, incluso de las investigaciones científicas que se hicieron en el momento, los orfanatos, y, bueno, pues que se veía un poco el apego que tenía ella, aún no siendo rusa, por su propio pueblo, ¿no? Su pueblo adoptivo. Y hay una historia que quería que me contaras, la relación de Catalina la Grande con la viruela, que gracias a ella pues salvó muchísimas vidas.
Sí, así es. Fíjate, estamos hablando de una época donde todavía no se había descubierto la vacuna contra la viruela por parte de un médico inglés que era Edward Jenner, ¿no? Que lo cual genera ahí toda una revolución una revolución médica importantísima, porque hasta ese momento la viruela, bueno, era una pandemia terrorífica, morían muchísimas personas. Y de hecho, en Rusia, a mediados del siglo XVIII, se sabe que habían muerto más de 2 millones de personas como consecuencia de la viruela. Ella era muy consciente de todo esto. Entonces, bueno, descubrió, como tenía muchas relaciones, ¿no?, a nivel europeo, descubrió que había un médico inglés, que no era Edward Jenner, evidentemente, pero era Thomas Dinsdale. Thomas Dinsdale había descubierto un sistema, todavía no vacuna, pero un sistema de inocular lo que era la vacuna, es decir, lo que era la propia enfermedad, para precisamente inmunizarte, que es un poco lo que hemos hecho ahora con el COVID. Lo que hizo Balmis, por ejemplo, con la famosa expedición de la vacuna, ¿no? Cuando llevaba unos cuantos niños, claro, la vacuna iba pasando no se podía conservar. De oca a oca, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, pues lo que hizo fue ella se prestó voluntaria, ella y luego su corte, y por supuesto su hijo Pablo, para que le inocularan la vacuna. Y la viruela, perdón, no era una vacuna. Ya sabes que la vacuna viene un poco también de lo de la vaca, ¿no?, que es donde se empezó a ver los síntomas para conseguir luego lo que sería el principio activo de la vacuna. Entonces le inoculan la viruela a ella, a toda su corte, al hijo y a todos aquellos que quisieron hacerlo. Evidentemente funcionó, porque ella no había padecido la viruela, pero sí mucha gente muy cercana a ella, y consiguieron evitarlo. Entonces eso lo hizo extensivo ya al resto de la población, y se sabe que de una forma directa, gracias a ella y gracias a este médico inglés, pues unos 10, 15 años antes de que Edward Jenner inventara la vacuna, o la descubriera la vacuna, sí que sirvió para que mucha gente en Rusia, que no tenía otros medios, tenemos que recordar que la Rusia de aquella época, lo que era la Rusia más rural, bueno, pues morían de hambre, morían de suciedad y morían de frío, ¿no?, en aquel momento. Entonces ella hizo algo que no habían hecho sus antecesores, porque es verdad que no había ningún médico que había descubierto este sistema, este método de inocular, ¿no?, lo que era la propia viruela, pero consiguió, ya tengo, unos adelantos tremebundos, y gracias a ella está constatado, pues evitó que muchos más millones de rusos llegaran a morir a lo largo del siglo XVIII. Ya cuando Edward Jenner descubre todo esto, pues evidentemente ya sirve para que se expanda la vacuna a todos los lugares, incluido en España, donde ya contamos una vez lo de la expedición Balmis, que también fue una de las gestas más importantes dentro de esas expediciones humanitarias que hubo en la humanidad. Y a Balmis, pues hay que reconocerle a Balmis y a Isabel Zendal, que fue también su compañera y la enfermera que ayudó precisamente a este beneficio para la gran humanidad. Bueno, esa historia la contamos desde el programa especial que hicimos en Elda, hace un par de años en Alicante, una historia muy desconocida, y que aquí en Madrid, desde donde hacemos el programa, con el hospital que se ha abierto con el nombre de esta enfermera, pues se ha recuperado un poquito, ¿no? Pero queda mucho por recordar y seguir haciendo un poquito más de historia, como de Catalina la Grande, ¿no?, que quedan ahí algunos flecos. Tenemos un par de minutos, Jesús. Bueno, se puede contar muchísimas cosas. Además, ella escribió libretos de ópera, que también, bueno, ya digo, que diarios satíricos, cuentos de hadas también para sus hijos y para sus nietos, obras de teatro, libretos de ópera, entre ellas, por ejemplo, O estos tiempos o El chamán de Siberia, son de los títulos más recordados. Se imprime por vez primera papel moneda en su época, y luego a partir de ahí se prosiguió. Fue la que secularizó los bienes de la Iglesia ortodoxa, con lo cual pues hizo que ese poder eclesiástico se redujera bastante y que tuviera un control imperial muchísimo mayor. Y efectivamente todo sirvió un poco para eso, para asentar las bases tanto de la industria como del poderío militar, que lo tenía sin ninguna duda y lo reforzó muchísimo más, ¿no?, hasta que llega el zar Nicolás II, y que sirvió precisamente para eso, para que se asentaran una serie de ideas liberales, bastante expansionistas, y ya no digo democráticas, porque no era un sistema democrático el que había allí, pero sí que ayudó muchísimo para la mejora cultural, social y médica de la Rusia del siglo XVIII. Bueno, pues la historia merecía la pena, recobrar la figura de Catalina la Grande para no solamente intentar hacer un poquito más de historia, como hacemos en nuestro programa aquí en Ser Historia, en la cadena SER, todas las semanas junto con Jesús Callejo, sino también para limpiar un poco la imagen, ¿no?, de esta figura
que la historiografía, sobre todo en el siglo XIX y parte del XX, pues ha vertido sobre ella falacias y historias que aun siendo reales, que yo no voy a decir que no fueran reales algunas de las cosas que se han dicho de ella, desde luego no tienen que ensombrecer nada de lo que hizo, y sobre todo que muchos hombres lo hacían también y no se ha dicho nada de ellos, ¿no? Siempre se habla de su real católica majestad de Felipe II, y el hombre, bueno, pues era un viva la Virgen, ¿no? O Felipe IV, vamos. O sea, bueno, no... Está claro, bueno, también tenemos un antecedente en España que fue Isabel II, por favor, que también tuvo una vida sexual bastante animada, pero bueno, es cierto que el hecho de ser mujer también, pues servía un poco para eso. No, te cuento que una de las grandes leyendas falsas que corrieron en torno a la vida sexual de Catalina la Grande fue que murió por una hemorragia al ser penetrada por un caballo. Entonces, para que veas, dice que practicaba la zoofilia, se sabe que es mentira totalmente, pero bueno, para que veas que ya cuando llegan los bolcheviques no tuvieron ningún reparo en soltar este tipo de barbaridades diciendo cómo murió. Ella murió de una apoplejía, de un derrame cerebral, mientras estaba en el retrete, pero no tuvo nada que ver con zoofilia ni con ninguna práctica totalmente aberrante de su ejercicio sexual. Ella no tuvo ningún reparo en reconocer que tuvo muchos amantes, pero desde luego nunca relaciones con un caballo. Jesús Callejo, crononauta y también escobulero. Os recomiendo desde aquí La escóbula de la brújula, todas las semanas en Podium Podcast, el viernes publicado puntualmente un nuevo tema, un nuevo programa, en esta ocasión sobre qué vais a hablar. Me consta que me va a gustar mucho. Sí, a mí también me consta porque sale Egipto. Claro. Vamos tras los pasos y las aventuras de Indiana Jones. Qué bonito. Y por supuesto a través de los objetos míticos y los lugares míticos también y mágicos que fue buscando. Tenemos a Salva Rubio, que ha escrito una obra perfecta sobre la saga y el universo de Indiana Jones, que no solo son sus 4 películas, otra se va a estrenar también el próximo año. Entonces, bueno, pues nos parecía que era el momento adecuado para hablar de esos objetos míticos, algunos reales, fundamentados en la tradición sagrada, y otros totalmente inventados de cabo a rabo. Quedó realmente un programa muy mítico. Mítico, desde luego, lo escucharemos en Podium Podcast. Os recuerdo, La escóbula de la brújula. Como siempre, Jesús Callejo, crononauta, fantástico volver a hablar contigo, en este caso de un personaje del que yo tenía ganas, Catalina la Grande de Rusia. Como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti, Nacho. Hasta la próxima semana. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.